cómo se ubica y cómo manejan ustedes ese concepto dentro de las nuevas tecnologías, dentro de la enseñanza, el concepto de lo transversal en la actividad de ustedes. Bueno, el tema de la transversalidad en el tema de las escuelas que nosotros trabajamos en la formación docente, lo abordamos desde el punto de vista de que se usen las tecnologías no solamente en asignatura asociada al tema, sino que se utilicen en las distintas otras asignaturas como matemáticas, lenguaje, etcétera. Y a nivel de la universidad, por lo menos donde yo trabajo, tenemos dos asignaturas de tecnología, una al inicio de la carrera para que el chico adquiera las competencias digitales para desenvolverse durante el proceso formativo, y otra al final de la carrera que se llama ambientes de aprendizaje, para que utilizando las tecnologías y ya dado todo el background que él adquirió de formación pedagógica, en evaluación, currículum, didáctica, etcétera, crea ambientes de aprendizaje usando las tecnologías. Y se espera que durante ese proceso las tecnologías se utilicen en forma transversal, es decir, en metodología, en asignaturas didácticas, etcétera. Y se da en alguna asignatura, se da en otra, etcétera, porque depende mucho del manejo que tenga el profesor y el entusiasmo que tenga el profesor por usar la tecnología. Lo que se ha estado dando es que como los alumnos están yendo con sus computadoras portátiles a la sala de clases, etcétera, hay como una presión, el profesor se siente de cierta forma presionado u obligado, digamos, a utilizar las tecnologías, porque ante la disyuntiva de que entre que los chicos estén navegando en la clase utilizando una red social, Twitter, Facebook, revisando el correo, parece que es más productivo que el profesor genere alguna actividad utilizando esa tecnología. Entonces, la transversalidad la vemos así, digamos, que la tecnología se utilice para apoyar el currículum en toda la asignatura en los momentos que sea obviamente oportuno. Lo que significaba la integración de los docentes, ¿no? Ese desarrollo, el concepto de decir, bueno, el docente hasta dónde es consciente que es un agente de cambio en la introducción de la nueva tecnología, ¿no? Ella decía, lo transversal es anterior a la tecnología. Bueno, llegada a la tecnología, ustedes en Chile, y después le quiero preguntar al amigo argentino, ¿cómo hicieron para integrar al docente y para que justamente sea consciente del papel que le toca jugar en toda esta cadena? Bueno, siempre se habla del cambio, el rol del docente, etcétera. Lo que hicimos nosotros a partir de un estudio que realizamos con varios jefes de carrera de formación inicial docente fue detectar las barreras que habían ahí. Y las barreras se pueden clasificar en barreras materiales y no materiales. Las materiales tienen que ver con el acceso a la tecnología, el acceso a las redes, y eso casi todos estos países ya lo tienen resuelto. Pero hay una serie de barreras no materiales que yo creo que responden a lo que tú estás planteando, que tienen que ver básicamente con la capacitación de los docentes, pero una capacitación no centrada en la alfabetización digital, sino una capacitación centrada en aspectos metodológicos, es decir, metodologías para innovar con TIC, y en aspectos relacionados a las asignaturas propiamente tal. Entonces, ¿cómo lo integro en el aula? ¿Cómo trabajo matemáticas, lenguaje con tecnología? Y hay un tema no menor que yo creo que ahora he andado en esa idea hace rato. Yo creo que hay que instalar un taller de creencias primero, previo a todo lo demás, antes de integrar tecnología, etcétera, etcétera, porque la principal barrera es lo que creen los profesores. Si yo que trabajo con los preconceptos. Claro, yo creo que sería interesante trabajar con un psicólogo el tema de las creencias, en el sentido de que si modifico las creencias, todas las formaciones, las capacitaciones que vienen después van a ser fructíferas. Pero si no modifico las creencias, van a ser una formación más. Entonces, esa es una de las barreras súper importantes, porque que el profesor crea que realmente la tecnología es un aporte a su desarrollo profesional, al ejercicio, al área curricular, etcétera. Entonces, y después vienen otras como el tiempo, el tema de los incentivos, etcétera. Pero básicamente, volviendo a tu pregunta, yo creo que esos son los elementos que hay que trabajar y que de alguna forma hemos ido trabajando, básicamente centrado en el tema de la formación, de la capacitación de los docentes. Estamos dictando, por ejemplo, un postítulo ahora en mi universidad y se nos ocurre hacer lo siguiente. Explicar qué es lo que es innovación con TIC, metodologías para innovar con TIC y después cómo innovo con TIC en el aula y cómo innovo con TIC en los espacios virtuales. Porque son los dos escenarios los que se va a enfrentar el profesor. El profesor hoy día que egresa no solamente va a ser un profesor que va a tener que trabajar en el aula con sus alumnos, también va a tener que trabajar con estos espacios virtuales. Y en esos espacios virtuales aparecen los entornos personales de aprendizaje, ¿cierto? Y ahí aparecen entonces las plataformas virtuales, las redes sociales que se hablaba anteriormente. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes de pedagogía les di a elegir a principio de semestre. ¿Qué prefieren, chiquillos? ¿Trabajar con Moodle o trabajar con Facebook? Adivinen lo que pasó. Todos prefirieron trabajar con Facebook. Y yo tengo entonces un grupo de trabajo con mis estudiantes y trabajo con ellos. Lo incorporé al grupo
creé el grupo, lo invité, antes de los 10 minutos estaban todos incorporados. Les mando noticias, les subo los materiales de la clase, etcétera, y todos van al ritmo. Me pasaba, por ejemplo, que en la plataforma virtual yo les mandaba un mensaje, ¿cierto?, que les llega a su email, y los alumnos no se enteraban. Por ejemplo, les podían mandar el lunes, oye, voy a estar en Uruguay el miércoles, así que la clase la vamos a hacer en formato virtual, etcétera, etcétera. Nos faltaban los que llegaban a la clase. Yo le aviso por Facebook y todos a la media hora están todos enterados. Entonces, ¿y cuál es la lógica ahí? Entonces, que estoy llevando la clase al espacio donde está el estudiante. El estudiante vive hoy día en Facebook, entonces yo llevo mi clase donde él está. No lo estoy obligando a que vaya a un espacio que yo estoy diseñando para. Y lo que hacemos en la escuela es que yo obligo al alumno a ir a una sala de clase que está diseñada en otro contexto, con otras lógicas, cuando el estudiante está viviendo en un mundo digital. Begoña Gross, que va a estar mañana a través de videoconferencia, dice una cosa bien sencilla. Los estudiantes y los profesores utilizan la tecnología en forma distinta, por cierto, fuera del aula, pero cuando llega al aula cerramos la puerta y la tecnología da la impresión y todo ese mundo pareciera que no existiera. Y ese es el principal desafío, digamos, integrar este mundo tecnológico que los estudiantes tienen fuera del aula, usando en el aula, y todo este tema de tener pizarra interactiva, de tener 1 a 1, etcétera, 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 incentiva a eso. Ahora, lo que yo no estoy necesariamente de acuerdo es que yo no estoy de acuerdo que haya que entregarle un computador a todos los niños de todos los niveles. Yo he visto, por lo que yo he estudiado, por ejemplo, los niveles más básicos, primero básico, segundo básico, etcétera, da la impresión que todo esto interactivo, como las pizarras, un proyector donde el profesor, por ejemplo, proyecte un cuento, que los alumnos lo puedan leer en forma común, o puedan hacer ciertas cosas, me da la impresión que tiene más impacto y va más rápido que cada chico tenga un computador, porque igual tienen que aprender a usarlo, por más que digamos que tienen facilidades. En los chicos, en los más chiquititos no están así, me da la impresión como que de cuarto para adelante tiene como más sentido que cada chico maneje una computadora. Pero volviendo a su pregunta, pero el profesor tiene toda esa tecnología en la sala de clase. Por ejemplo, en el caso chileno tiene el proyector, la pizarra interactiva, algunos tienen un LMC, que es llevar los computadores a la sala de clase. Yo digo, ese es un 1 a 1 por un rato, por el rato que dura la sala de clase, porque después el LMC puede estar en otra clase y los chicos no se llevan los computadores a la sala de clase. Y hay comunas que tienen implementado el 1 a 1. Bueno, tengo toda esa tecnología, entonces, ¿cómo yo genero ambientes de aprendizaje utilizando esa tecnología? Y cómo yo genero ambientes de aprendizaje que vayan más allá de la frontera del aula o del espacio-tiempo del aula y se proyecten a un espacio virtual donde los chicos puedan seguir trabajando, ya sea en forma independiente, en forma autónoma o tutorizado por el profesor. Antes es si existen en la región estándares que orienten justamente a la inserción de estas nuevas tecnologías en la formación de los futuros docentes, para que ese deseo y ese énfasis que menciona María Teresa se haga realidad. A ver el micrófono. Gracias. Bueno, yo conozco unos estándares de UNESCO, que son por ahí del 2010, una cosa así, ¿no? Y están los estándares del ISTE, pero esos son para formación continua docente, profesores que ya están en ejercicio, y los países lo usan como orientadores. Nosotros en Chile hicimos un esfuerzo con enlace 2005-2006 y generamos nuestra propia propuesta de estándares en el contexto chileno, que es lo que yo recomendaría, porque cada país tiene contextos tecnológicos distintos. Por ejemplo, ustedes tienen ahora acá unas tecnologías que nosotros no tenemos allá instaladas. Entonces, se hizo una propuesta que después UNESCO también la difundió junto con Enlace, se sacó un libro, etcétera, y básicamente ahí se recorren 5 dimensiones. La dimensión técnica, si lo que tienen que saber los estudiantes de pedagogía en el ámbito técnico, instalación, manejo de tecnología, alfabetización digital. El ámbito pedagógico, todo lo que tienen que saber para usar las tecnologías en el aula, evaluar software, planificar, crear ambientes de aprendizaje, utilizar entornos virtuales, etcétera. Y después una dimensión de gestión, es cómo utilizar la tecnología para gestionar mi labor docente dentro de la escuela, pero también para gestionarme yo dentro del aula. Y después viene una dimensión de aspectos éticos y sociales que tiene que ver con todo este uso de la tecnología en forma responsable, el tema de la propiedad intelectual. Y después viene el desarrollo profesional docente, que tiene que ver cómo utilizar las tecnologías para potenciar mi desarrollo profesional, participando en redes, estando inscrito o siguiendo blogs, básicamente, digamos, cómo utilizo la tecnología para cuando yo voy a trabajar ahí. Y lo que se hizo ahí es una propuesta inicial
que algunos países han mirado, algunos expertos han mirado en términos de que pueden orientar cómo insertar las tecnologías, y lo que se intentó de hacer fue el segundo paso, porque tener estos estándares son solo como orientadores no sirve. Hay que generar una política para insertarlo en las carreras de pedagogía, y lo que se hizo ahí fue, se lo difundió con ello y se formó a docentes dentro de la universidad para que lo empezaran a transferir. Se generaron algunos pilotos, es decir, hubo una política durante un tiempo, diría yo hasta el 2008, 2010, donde se trabajó bastante fuerte en este tema. Bueno, después se trabajó por razones que no vienen al caso acá a discutir, se descontinuó, pero yo creo que ese es un poco el camino. Es decir, yo creo que cada país debería generar unos estándares o al menos unos indicadores que orienten la inserción de la TIC en formación inicial, y después generar una política para ir acompañando ese proceso para que las escuelas de pedagogía se apropien de eso. A mí me pasó que yo la primera vez que se los pasé a algunos estudiantes de pedagogía que estaban egresando, mira, esto es lo que dice, lo que deberías saber tú al egresar de la carrera de pedagogía, y le mostré solamente los 16 estándares, porque después cada estándar tiene un conjunto de indicadores. Entonces me decía, me siento estafada, era una alumna, porque de esto manejo súper poco, aprendí súper poco durante la carrera. De a poco hemos ido introduciéndolo y trabajándolo. Por ejemplo, en la universidad que yo trabajo, todas las carreras de tecnología, todas las asignaturas de tecnología, cuando declaran su objetivo, en realidad lo que están declarando es cuáles estándares van a trabajar. Yo voy a trabajar estos estándares de esta dimensión, sin nombrar la dimensión obviamente, y a los estudiantes les presentamos, mire, esto es lo que usted tiene que saber cuando egrese la carrera de pedagogía. Lo saben desde el principio de año de la carrera, y después al final lo reforzamos un poco. Ahora, esos estándares, como se crearon en el 2006, 4 o 5 años en tecnología, 6 años en tecnología, es mucho tiempo, entonces están desactualizados, habría que entrar a como actualizarlo, pero hay una estructura que permitiría soportarlo. Es cosa de modificar algunos indicadores, yo creo que los estándares prácticamente se mantienen, a lo mejor eliminar, modificar algunos, agregar otros, y como te digo, modificar algunos indicadores, porque en ese tiempo estaba recién entrando lo del entorno virtual de aprendizaje, lo de las plataformas, la tutoría, pero no hay nada, por ejemplo, de la web 2.0, de estas redes sociales, etcétera, que habría que incorporar. Pero hay una base que yo creo que puede ser útil. Yo voy a dejar una presentación acá a la organización, y ahí están los links y los referentes de estos materiales que estoy nombrando, por si a alguien le interesa explorar un poco más. Pero yo creo que es fundamental que sean locales. No nos sirve traer algo de una cultura como la norteamericana, etcétera. No nos sirve necesariamente, si bien orienta lo que ha generado UNESCO, porque también es una visión como más global, porque cada país tiene su propia particularidad. Es más, yo creo que después dentro de cada institución, de cada universidad, hay que hacer una bajada también de esos estándares a la realidad. Y después uno puede pensar ya empezar a crear estándares por áreas curriculares ya. Esto es lo que tiene que saber un profesor a nivel macro, a nivel general, pero bueno, ¿qué tiene que saber un profesor que enseña matemáticas? Que es distinto a lo que tiene que saber un profesor que enseña lenguaje. Por ejemplo, el profesor de matemática va a tener que usar software matemático, va a tener que darle más fuerte a la hoja de cálculo, etcétera. En cambio, el profesor de lenguaje va a tener que darle más fuerte al profesor de texto, a los blogs y todo lo que implique construir y comunicarse, digamos. Entonces, obviamente hay matices. Entonces, claro, uno después podría hacer una bajada, sería como el segundo paso. Pero para poder evaluar después cómo lo estamos haciendo, yo creo que necesitamos tener una base común, unos estándares para saber de qué estamos hablando y cuáles son las competencias entonces que les vamos a exigir a esos futuros estudiantes de pedagogía. Rápido. De aquí a 5 años, ustedes, ¿cómo se paran? ¿Qué es lo que visualizan de aquí a 5 años? No mucho más que eso. Puedo hacer una acotación. Es que sabes que yo nunca he estado de acuerdo con esa afirmación de que si el profesor, hoy día lo llamo a la sala de clase, el profesor de hace 50 años atrás, etcétera, porque creo que no me gusta, básicamente porque no creo que sea tan así. Porque un profesor hace 50 años atrás, por ejemplo, le podía pegar un reglazo a un alumno en la mano si se estaba portando mal, lo podía poner contra la muralla, los alumnos eran más tranquilos, y hoy día eso no se puede hacer. El profesor hoy día hace eso y tiene la demanda y tiene los apoderados en el colegio, etcétera, etcétera. Y por otro lado tiene todo el tema de estas tecnologías que un profesor hace 50 años atrás no las manejaba. Lo que pasa es que yo creo que ha cambiado el ambiente en la sala de clase, y ha cambiado bastante, y no creo que un profesor de mucho tiempo atrás podría tan sencillamente hacer clase hoy día. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que yo preveo en 5 años más, lo que yo esperaría primero, es que los profesores que están entrando hoy día a estudiar pedagogía en 5 años más
egresen sabiendo utilizar la tecnología en la sala de clase, creando ambientes de aprendizaje con las tecnologías que se van a estar manejando en 4 años más. Lo que te decía en mi universidad, lo que hacemos en el último año, lo actualizamos en el tema tecnológico porque son esas las tecnologías que van a usar, no cuando entran. Cuando entran usamos unas tecnologías, cuando egresan en 4 años más ya son otras. Y con esa tecnología nosotros los preparamos para que ellos creen ambientes de aprendizaje. Entonces, más allá de las tecnologías que se van a venir, pueden ser tecnologías móviles, pueden ser el tablet, puede ser que inventen cualquier cosa en estos 5 años. Lo que yo creo que es fundamental es que el profesor que egrese de una universidad en 5 años más sepa cómo utilizar las tecnologías que se estén manejando en ese momento para crear ambientes de aprendizaje en su sala de clase, y eso implica por manejar tanto las tecnologías como metodologías para utilizarlas. Y bueno, y lo otro que decían anteriormente de extender su docencia más allá de la sala de clase, entender un rol, que su rol es mucho más amplio. Entonces, porque hay un reporte Horizonte 2012, entonces que dice que las tecnologías que se vienen son básicamente, está expresado a corto, mediano plazo, pero básicamente todo lo que es entornos personales de aprendizaje, tecnologías móviles, por tener aplicaciones que corran en los dispositivos móviles, en los celulares, las tablets, etcétera, y todo lo que tiene que ver además con simulaciones, básicamente para allá se supone que apunta en 5 años más, pero yo creo que si nosotros resolvemos lo primero que te digo, estaríamos bien, más allá de las tecnologías que van a estar disponibles para la escuela.